¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Bueno, acá estamos reunidos para una nueva clase de salud pública. Hoy vamos a hablar un poquito del hospital. Entonces, con la ayuda del epistemólogo de la familia, les voy a decir que la palabra hospital viene del latín hospes, que significa huésped o visita. Bueno, eso es lo primero. Hospes significa huésped o visita. La palabra hospes luego se transformó en hospitalia, que significa departamento para visitas forasteras. Y de hospitalia pasó a hospital, para significar lugar que da auxilio a los ancianos y enfermos. Dijimos que hospes significa huésped, y a su vez el parónimo de huésped, el parónimo de huésped es hostil, que viene del latín hosti y que significa extranjero. Entonces, ¿por qué motivo dicen hospital? Viene del latín y significa huésped o visita, porque antiguamente los primeros hospitales fueron creados por los religiosos, por los obispos. Entonces ellos abrieron casas en las distintas ciudades donde recibían no solamente a los enfermos para tratarlos en ese lugar, sino también a los forasteros, a la gente que venía de otras ciudades. Mucha gente venía en peregrinaciones hacia los santuarios, por ejemplo Santiago de Compostela, ¿no? Venían de toda Europa. Otros iban a otras ciudades por trabajo o a ver familiares. Entonces, repito, en esas casas que abren los obispos son los primeros hospitales, en donde ahí se atendía a los sanos y a los enfermos. Se le daba techo a los sanos y a los enfermos. Los enfermos para ser tratados en su dolencia. Y los sanos eran los forasteros que venían de otras ciudades o países, y también viudas sin recursos, niños huérfanos, gente muy pobre que no tenía que comer, mendigos. Entonces le daban un techo, le daban comida y también un poco de atención médica. Muy bien. La iglesia disponía, creo que un cuarto de su renta para el funcionamiento de estos hospitales. Luego la iglesia dejó de aportar y solamente se mantuvieron estas instituciones con el aporte de los fieles. Entonces había dos hospitales, aquellos que eran fundados por el obispo, donde el que mandaba era el obispo, y a su vez esos hospitales, quienes manejaban el hospital interiormente eran todos sacerdotes, la parte administrativa y gerencial, ¿no? Estaban después los médicos que atendían a los enfermos, pero el que mandaba era el obispo. Y también surgieron otros hospitales donde el obispo iba de visita solamente, ahí no mandaba él, porque ahí la iglesia no ponía dinero para su mantención. Bueno, o sea que los hospitales tienen un origen religioso. Entonces, ya le di la definición de hospital en latín. Y bueno, y ahora sí, empezamos a definir un hospital. Encontré varias definiciones. Por ejemplo esta, que está muy linda, dice, según el diccionario, un hospital es un centro de albergue y tratamiento de los enfermos. Esa es una definición. Encontré otra definición. Según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, dice que un hospital es una parte integrante de una agrupación médica y social cuya misión es proporcionar a la población asistencia médica y sanitaria, tanto curativa como preventiva, y cuyos servicios externos
se irradian hacia el ámbito familiar. Esa es la definición de la OMS. Wikipedia me da otra definición de hospital. Me dice que un hospital o nosocomio, son sinónimos, es un establecimiento destinado para la atención y asistencia de los enfermos. ¿Por medio de quién? Del personal facultativo. Es decir, los médicos y todas sus especialidades. También participan enfermeros, personal auxiliar, servicios técnicos y también en esta definición, o mejor dicho, en la parte de facultativos, también hay que incluir no solamente los médicos, los bioquímicos, los kinesiólogos, los psicólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los que forman el equipo de salud. Y el hospital está abierto, la característica fundamental del hospital está abierto las 24 horas, los 365 días del año. Y existen, así en general, 3 clases de hospitales: de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel. En eso varía, ¿se acuerdan que hablamos en clases anteriores de atención primaria, secundaria, terciaria de la salud? Bueno, cuando hablamos de hospital de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, se hace en base a la complejidad del mismo. Es decir, los hospitales del tercer nivel es los que tienen la máxima tecnología. Bueno. Y de primer nivel sería un hospital general, básico. Después hay de tecnología intermedia, que es el de segundo nivel, y luego el de tercer nivel, que tiene absolutamente todo en tecnología, en investigación, en ciencia, en todo. Bien, ya de la historia del hospital, que el obispo es el que los crea, un origen religioso, y acá me da un poquito de historia y me dice que las leyes del derecho romano nos señalan con nombres griegos las diversas especies de hospitales que existían en la antigüedad. Entonces había primero, brevemente esto, una casa para peregrinos y extranjeros, y la llamaban Xenodocium. Seno significa extraño, seno extraño. Luego estaba otro lugar que se llamaba, según la ley Sancimus, la ley Sancimus llama al lugar donde se cuidan los enfermos nosocomium. Y a los administradores de estos hospitales le decían parabolani. Bueno, esto ya es muy antiguo, ¿verdad? Había también un lugar destinado a alimentar a los niños. Y así nace la casa de niños expósitos, llamada con un nombre rarísimo, Bretotropium, una cosa así. También había otro lugar con otro nombre rarísimo, se llama Procotropium, en el lugar donde se recogían los pobres y los mendigos. Después había otro lugar que se llamaba Orphanatium, como su nombre lo indica, era un hospital para los niños huérfanos. Después Gerontosomium, como su nombre lo indica, a los gerontes, a los ancianos, dedicados a ancianos y a los inválidos. Después había otro llamado Grotofomium, era un hospital para mujeres de vida un poco airada por las enfermedades que contraían. Había también hospitales para leprosos. La lepra es una enfermedad bíblica. Bueno. O sea que con esto les quiero significar que, repetir nuevamente, el origen del hospital viene a partir de la iglesia. La iglesia es la que crea los primeros hospitales. Y el obispo es el que mandaba ahí. San Epifanio dice que los obispos, por caridad hacia los extranjeros, acostumbran a establecer estas casas en las que ponen a los inválidos y enfermos y les suministran la subsistencia hasta donde sus medios alcanzan. Por lo que les dije anteriormente, la iglesia un cuarto de su diezmo lo destinaba a los hospitales y luego lo retiró. Y se manejaba el pobre obispo con lo que le daban
los fieles. En los hospitales donde eran subsidiados, digamos, por la Iglesia, todos los que dirigían internamente eran sacerdotes. Y después estaban los médicos en su área específica, pero la dirección de todos esos hospitales era a cargo de sacerdotes. Y también existían lo que se llama mecenas, personas ricas que hacían donaciones a los hospitales y con eso podían seguir manteniéndose y avanzando. En Europa hay un hotel que se llama el Hotel Dieu de París, no sé si existe todavía, que bueno, que fue, que estaba antes de Carlomagno, o sea que antes del año 811 estaba este Hotel Dieu de París y funcionaba como hospital. Después el octavo concilio de París, celebrado en el 829, ordena que el diezmo de todas las tierras que se dio a los canónigos de París, un arzobispo determinado, se diese a un hospital, en este caso el Hospital de San Cristóbal. Es decir, siempre ayudando económicamente para el sostén de los hospitales. Esto es un poco de historia. Cuando ustedes escuchen hablar de asistencia especializada, incluye la hospitalización y la rehabilitación de los pacientes. Y esta asistencia especializada es distinta que la atención primaria de la salud, que incluye, además de lo anterior, acciones curativas y rehabilitadoras. Muy bien. Vamos a hablar un poquito que la atención especializada comprende la asistencia especializada en consultas médicas, la asistencia especializada en el hospital de día, hacer una consulta al médico, o también la consulta quirúrgica. También incluye la hospitalización con régimen de internación, también incluye la hospitalización domiciliaria, también incluye la atención especializada, incluye procedimientos diagnósticos y terapéuticos, etc. Muy bien. En cuanto a la estructura del hospital, debe estar diseñada para cumplir funciones de prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. En realidad, ahora debería decir el tratamiento de enfermos. ¿Por qué? Yo ya le comenté en otras clases que hay un cambio de paradigma en la salud, donde se dice que el médico tiene que atender al enfermo y no a las enfermedades. O sea que lo más importante es el paciente. También en muchos hospitales modernos tienen la modalidad de una estructura llamada cuidados progresivos. ¿Qué significa? Vamos a poner un ejemplo. Ingresa un paciente al hospital a través del servicio de urgencia. Este paciente es evaluado por el médico de guardia. Y según la gravedad del paciente, según el cuadro del paciente y su gravedad, es a dónde lo manda. Si el caso es muy grave, lo manda a terapia intensiva. Cuando mejora, cuando su estado crítico mejora, lo manda a cuidados intermedios, lo que se llama terapia intermedia. Cuando sigue mejorando, lo pasa al área de cuidados mínimos. Y luego lo pasa al aula, a la habitación común,
y se dice que es una zona de autocuidados, ¿no? Ya en la habitación el paciente se tiene que cuidar si puede a sí mismo. Entonces repito, si es grave, terapia intensiva, terapia intermedia, terapia mínima y a su habitación. Ahí se dice que son autocuidados. Hasta que finalmente llega lo que se conoce como alta médica. Es la autorización del médico para abandonar el hospital. Lo que no significa que ahí termine todo, porque el paciente en su casa tiene que seguir consumiendo los medicamentos que le indica el doctor y volver a las consultas cuando él se lo indica y hacerse los análisis, radiografía, tomografía, ecografía, todo, etcétera, 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 todo lo que le pida el doctor cuando lo crea conveniente. Yo no me voy a extender más en este tema de organización, de estructura del hospital, porque la clase que viene vamos a hablar de específicamente de organización y administración hospitalaria. Ustedes saben que hemos visto en otras materias que existen tecnologías duras y tecnologías blandas. Tecnologías duras es todo lo que se puede tocar, todo lo tangible. Y tecnologías blandas son aquellos que no se pueden tocar, pero que nos beneficiamos con ellas. ¿Cuál sería una tecnología blanda en el caso de los hospitales? El organigrama del hospital. Director, subdirectores, secretarios, jefe de sala, jefe de servicio. Si todo funciona bien, si ese organigrama funciona bien, el hospital anda maravillosamente bien y el paciente, tanto el que va a consultorios externos como el paciente que es internado, es perfectamente atendido. Entonces, repito, la clase que viene vamos a hablar de organización y administración hospitalaria. Voy a seguir un poquito con la parte de hospitales. La gente siempre confunde hospital con clínica y con sanatorio. Entonces, brevemente podemos decir que el hospital es el establecimiento destinado al diagnóstico médico y tratamiento de los enfermos, y también el lugar donde se practica investigación, docencia e investigación, o investigación y docencia. Muy bien, eso es un hospital. ¿Qué es una clínica? Una clínica es un establecimiento sanitario, generalmente las clínicas son privadas. Me olvidé decir que los hospitales generalmente son públicos. Hay también hospitales privados, pero generalmente los hospitales son públicos. Volvemos a clínica. Las clínicas son establecimientos sanitarios generalmente privados donde se diagnostica y se trata la enfermedad de un paciente que puede estar ingresado o ser atendido en forma ambulatoria. Eso es una clínica. Y un sanatorio es un establecimiento dispuesto para la estancia de los enfermos que necesitan someterse a tratamientos médicos o tratamientos quirúrgicos. Entonces surge la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un hospital y una clínica? En primer lugar, la titularidad. Las clínicas son privadas y los hospitales generalmente públicos, pero también hay hospitales privados y mixtos. Hoy en día la tendencia moderna es que los hospitales sean mixtos, que una parte lo aporte el Estado, otra parte el sector privado, y también tiene que haber, como decía el doctor Mainetti, un aporte de la comunidad, porque en definitiva la comunidad se va a tratar ese hospital y se beneficia si el hospital funciona bien. En cuanto al precio, al valor monetario, los hospitales generalmente son gratuitos, en cambio las clínicas son pagas. En cuanto a los horarios,
Los hospitales permanecen abiertos las 24 horas del día, los 365 días. Bueno, las clínicas originariamente estaban diseñadas para diagnóstico, tratamiento y el paciente se iba. Por lo tanto, no estaban abiertas las 24 horas del día. Atendían con turno solamente. Pero hoy en día prácticamente han desaparecido eso. Las clínicas también tienen servicios de guardia las 24 horas del día, ¿no? Y en cuanto a las emergencias médicas, la gente sigue eligiendo el hospital. Cuando tenemos toda una emergencia médica familiar o personal o de un vecino, lo que sea, ¿a dónde recurrimos? Al hospital. Y la diferencia entre hospital y sanatorio es que los sanatorios son centros de salud que al igual que las clínicas son privados y su objetivo es la asistencia y curación de enfermos. Los sanatorios están diseñados para estancias largas o para mucho tiempo, a diferencia de las clínicas que están pensadas en realidad para tratamientos ambulatorios. Repito, aunque actualmente las clínicas ahora ya tienen internación, están las 24, pero originalmente era así. O sea que lo más parecido al hospital es el sanatorio. O sea, a nivel privado, lo más parecido al hospital es el sanatorio. Los primeros sanatorios aparecieron en Europa en el siglo XIX y se construyeron para el cuidado de los enfermos de tuberculosis. ¿Por qué? Necesitaban aire libre, mantenerse lejos de los núcleos urbanos para reducir el riesgo de transmisión de la enfermedad. Entonces, aclarado ahora la diferencia entre hospital, clínica y sanatorio, repito, el sanatorio es lo más parecido al hospital, por definición. Después viene la clínica, repito, para evitar confusiones. La clínica originalmente te hacían diagnóstico, tratamiento y te ibas a tu casa. Ahora las clínicas te dejan también internado y lo de funcionar con las 24, los 365 días del año se mantiene y las 24 horas del día también. Lo único, para ser honesto, que vos en un hospital tenés todos los servicios funcionando las 24 horas del día, los 365 días del año. En cambio, en las clínicas sanatorios solo tenés el médico de guardia. ¿Está claro? Si nosotros hacemos una clasificación de los hospitales, vamos a encontrar hospitales de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los niveles de atención de la salud? ¿De qué depende que sea de primer nivel, de segundo nivel o de tercer nivel? De su nivel de complejidad, que ya lo dijimos. Los de tercer nivel son los que tienen todo. Y en base a su complejidad, a su vez, estamos en el tercer nivel, ¿verdad? Pueden ser de alta complejidad, de mediana complejidad o de baja complejidad. Repito, hospitales de primer nivel, hospitales de segundo nivel, hospitales de tercer nivel. Los de tercer nivel son los de alta complejidad. Dentro de esos hospitales de alta complejidad tenemos valga la redundancia, ¿no? De alta complejidad, tenemos de baja, mediana y alta complejidad. Yo diría de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel. Entonces, en ese tercer nivel tenemos, son hospitales de complejidad, baja, mediana y alta. Muy bien. Y también según su dedicación, están los hospitales centrales, hay hospital de convalecientes, hay hospital de mujeres que tienen maternidad y ginecología, hay hospital de varones, andrología, están los hospitales generales, están los hospitales geriátricos para la gente mayor, hay hospitales materno-infantil,
que tienen ginecología y pediatría. Hay hospitales de niños solamente, o sea, de pediatría. Está el hospital militar, que no solamente tiene el hospital militar no solamente tiene su sede en una ciudad, sino está dentro del hospital militar, está el hospital de sangre, que provee, como su nombre indica, la sangre para los soldados, manda al frente la sangre para las transfusiones a los soldados. Está el hospital de campaña, que funciona en el campamento donde están los soldados. Y está el buque hospital, o sea, hospitales, barcos hospitales. Hace poco estaba anclado en Nueva York un barco hospital para atender a los pacientes de COVID-19, porque las camas de los sanatorios y hospitales de Nueva York no daban abasto. Había un buque hospital. Todo esto forma parte del hospital militar. Y a su vez, dentro del hospital militar, el ejército tiene su hospital, la aeronáutica tiene su hospital y la marina tiene su hospital. Bueno, ya le dije que hay hospital pediátrico, están los pediatras básicos y también las especialidades pediátricas. Hay hospitales psiquiátricos para los enfermos mentales. Está también el hospital universitario, que generalmente son hospitales escuelas, ¿verdad? Donde aprenden los alumnos, los médicos, van los estudiantes a cursar materias, porque muchas cátedras funcionan en los hospitales universitarios, funcionan las cátedras, está muy bien, y van a aprender después los estudiantes de medicina y después los médicos recibidos hacen su residencia. Realmente los hospitales universitarios son los hospitales escuela. Y también existen lazaretos. Y se lo dejo a ustedes para que investiguen qué significa el lazareto. Hay también una clasificación de hospitales según el número de camas. O sea, los pequeños hospitales tienen hasta 50 camas. Los medianos de 51 a 250 camas. Y los grandes hospitales más de 250 camas. O sea, es la clasificación según el número de camas. Otra clasificación según la localización geográfica del hospital pueden ser urbanos, dentro de la ciudad, o rurales, en el campo. Y también hay también suburbanos, en las afueras de la ciudad. Según el tipo de atención pueden ser de segundo nivel o general, de tercer nivel o especialidad, o puede ser un instituto o investigación. O sea, atender a la gente en institutos que se dedican a la investigación. Con respecto al promedio de estancia o de distancia, a corta distancia, se dice que un hospital está a corta distancia cuando está a menos de... bueno, corta distancia caminando, ¿no? Esto es muy viejo. Se decía que estaba a corta distancia menos de 15 días, miren ustedes, y prolongada distancia más de 15 días. Porque la gente iba caminando. En base a la clase de propiedad, hay hospitales gubernamentales y hospitales no gubernamentales. En cuanto a la condición socioeconómica, están los hospitales abiertos que brindan asistencia pública, y están los cerrados, hospitales cerrados, que te brindan asistencia privada. Según la especialidad médica, hay hospitales generales y hospitales especializados. Según el tipo de construcción, o sea, según la arquitectura hospitalaria, hay hospitales construidos de forma horizontal, todos en planta baja, horizontales.
hay hospitales también verticales y hay hospitales mixtos. Y en cuanto a la temporalidad, o sea, el tiempo que el paciente permanece en el hospital, la inmensa mayoría son temporales, está un tiempo y sale del hospital. Y hay también definitivos, aquellos en los cuales ya serían hospitales con internación, casos así que ya no los pueden tener más en su casa, ¿no? Sería una especie de hospital geriátrico, ¿verdad? El paciente permanece cuidado y atendido ya ahí hasta que finalizan sus días. Bueno, entonces hemos hablado del hospital, su significado etimológico, la diferencia entre hospital, sanatorio y clínica. Hemos hecho un poquito de historia, que empezó todo con el obispo, que transformaba casas en hospitales para recibir a los peregrinos y a la gente pobre. Hicimos una clasificación de los hospitales. Bueno, entonces la clase de hoy finaliza acá. Repito, la que viene vamos a hablar de organización y administración hospitalaria. Bueno chicos, será hasta la próxima. Gracias.